afuera en la calle, que tuvieron la desgracia de tener un automóvil nuevo, es muy probable que se lo encuentren con algún rayón que le hizo a alguien que desearía tener un coche así y que no lo tiene por situaciones económicas. El célebre corcholatazo, ¿verdad? Quinto, en el medio ambiente social en el cual transcurre la vida familiar, especialmente el estatus social del barrio, es un factor de estandarización social que puede transformar el comportamiento de la pareja o sus apariencias. Hablábamos en esta semana del caso de un muchacho que vivió en Nueva York y que actualmente vive en León, Guanajuato, y que nos llamaba la atención que sus manifestaciones de violencia aparente lo contrastan con lo que uno se imagina de la que pudiera ser la violencia social comunal de un lugar de marginación como lo es, queramos o no, Ciudad Nezahualcóyotl. Y por último, la hipótesis final dice que la violencia doméstica se produce cuando se da una combinación perversa de todos estos factores y cuando el control y las estandarizaciones sociales son débiles o permisivos con respecto a la violencia. Esto es, existe la impunidad. En su parte medular es una síntesis, nada más, una sinopsis. Fíjate que don Enrique Left, el doctor Enrique Left, es investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y en este fragmento de su conversación se refiere a los factores ambientales que inciden en la violencia. Bueno, hay múltiples factores que inciden en la violencia. Yo creo que hay algo que se ha globalizado, que es toda una racionalidad de un dominio totalitario contra el mundo, una cultura de exclusión, una cultura de desconocimiento del otro, pero que adquiere sus particularidades dentro de cada contexto cultural, dentro de cada país, dentro de cada subcultura incluso. Como lo decía hace un momento, el pasar de la agresividad natural del ser humano como un instinto de sobrevivencia a un desbocamiento de la imposibilidad de satisfacción, de completud, empezando por la falta de condiciones para tener una vida digna, básica, ¿no? Y que se desboca hacia una agresividad hacia el otro y hacia una voluntad de destrucción del otro y de autodestrucción. Por supuesto, la familia es uno de los contextos que funcionan realmente, por una parte, como espacio de contención, de conducción de los instintos, de los deseos, ¿no? De conducción de la vida de las personas. Pero también hay que decirlo que dentro de la cultura familiar se produce y se reproducen culturas de violencia, y muchas veces son violencias de las más soterradas y de las más difíciles de contener y atacar, justamente por la intimidad en las cuales se da. Hay que decir que justamente muchas predisposiciones hacia la violencia se desencadenan de manera más fácil encubiertas por un espacio de intimidad, ¿no? A ver, doctor, ¿qué comentarías? Bueno, resulta muy notorio la capacidad del doctor Lev para referirse a algunos aspectos de la violencia, pero me llama la atención que no haya tocado un punto en este breve comentario, en esta sinopsis, como la llamaste correctamente, siendo una persona que habla de derecho ambiental, porque si nos hace el favor de volver a leer la función que él desempeña. Él es investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Me da la impresión de que pudiera haberse referido a este aspecto que no hemos tocado, cuando menos en lo que llevamos de este programa, y que son las agresiones violentas del ser humano hacia el medio ambiente, y cómo la naturaleza se encarga de revertirnos esas acciones depredadoras, aniquiladoras, devastadoras, violentas de los seres humanos en contra de la naturaleza y en contra del medio ambiente específicamente. A mí y a ti quizá te parezca muy violento que tiren un árbol, que lleguen en una camioneta del departamento, del distrito, donde sea, y en lugar de podar un árbol realmente lo devasten, lo quiten, porque a alguien se le ocurrió que podía estorbar a la salida de su casa, o que se podía caer, o que... Para otra persona puede ser muy violento que la
abajo de su ventana, en su esquina donde está su casa, le depositen todas las noches kilos y kilos y bolsas y bolsas de basura. Sería otra... Nos podría parecer muy violento que pues una fábrica deposite o tire sus desechos industriales hacia el lecho de un río, como es mi recuerdo perenne durante hace muchos años recorriendo los ríos de la región de Orizaba, que precisamente deriva su nombre del término del toponímico náhuatl Tlahuilizapa, en lugar de las aguas cantarinas y brotantes, aguas limpias, aguas purísimas, que unos metros más adelante de donde nacen se empiezan a contaminar con los desechos humanos y los desechos industriales. Esa forma de agresión hacia el medio ambiente que los seres humanos llevamos a cabo de manera constante, permanente, con una tenacidad digna de encomio, trae consigo que el medio ambiente sea hostil y tengamos agua contaminada, tengamos aire contaminado, tengamos todas estas situaciones que inciden de manera violenta también, valga la redundancia, sobre nuestro ser. Dentro de los estudios de la violencia es muy poco probable que alguien señale que puede ser muy violento que alguien tire o desperdicie el agua dentro de la casa. Yo me recuerdo a mí mismo también, valga el yo aquí, en Orizaba, viviendo en una etapa de mi vida en la que jamás cobré conciencia de la importancia del agua. ¿Por qué? Pues porque estaba yo rodeado de agua como una isla por todas partes. Claro. Nunca se me ocurría regalar flores, ni lo hago, porque había flores en abundancia también. Hasta que alguien me llamó la atención hace años aquí en la Ciudad de México y me dijo, ¿por qué no cerras la llave mientras te lavas los dientes? ¿O por qué dejas que escurra tanta agua? Se está desperdiciando, mejor métete a la regadera y báñate ya. Si yo desperdicio el agua, esa puede ser una acción violenta para millones que no tienen agua para consumir. Claro. Ni siquiera para beber. Estas son las formas de violencia que un ambientalista, y eso es lo que yo esperaba del doctor, le pudiera decir. Me parece extraordinario, interesantísimo lo que dijo, pero a lo en lo personal, que también tenemos que hablar de ese tipo de violencia que ejercemos todos los días. El hecho de que yo tenga un automóvil que contamina y lo arranque durante 10 o 15 minutos o 5, que es que para que se caliente, entre comillas, y le llene de mierda la nariz y los pulmones a las personas que están cerca, es una forma violenta. Si yo estoy parado en una esquina y estoy haciendo como hacen los motociclistas, estoy lastimando la naturaleza de mis congéneres, de mis conciudadanos. Yo creo que como especie... Si yo pongo un tope en una calle porque soy alcalde o porque soy lo que sea o porque tengo que justificar, o cierro una calle como ciudadano supuestamente con derechos y violento los derechos de otros, estoy siendo violento, valga la redundancia. Hay muchas cosas que un ambientalista puede decir. Y en esto, bueno, yo creo que los mexicanos hemos escuchado mucho y aprendido muy poco, porque nos las pasamos hablando del medio ambiente muchas horas, o leyéndolo, o comentándolo, o criticándolo, pero nada hacemos por poner nuestro granito de arena. Como especie te iba a decir, creo que hemos sido para el planeta una especie violenta, una especie depredadora, una especie... yo llamaría hasta perversa y maligna. Suicida. Eso por eso en algún momento se le llama ecocidio a este asesinato de nuestro entorno biológico y natural. Hace unos días tuvimos la oportunidad de iniciar alguna conversación sobre la terapia para el tabaquismo y no nos percatamos de lo que significa para otros el que uno sea un fumador activo. No hablo de mí en este caso, que yo no fumo, pero infinidad de fumadores y fumadoras activos no se percatan, no perciben cómo nos obligan violentamente a ser fumadores pasivos, porque pues, los humos que ellos expelen nos los depositan en nuestras castas, narices y en nuestros
blandos pulmones que ya deben estar acartonados por lo que respiramos. Y son las formas sutiles de agresión que existen. Y no hablo de la contaminación por ruido, por ejemplo, que tan de moda estuvo hace 20 años y nadie la vuelve a mencionar. Ya no hablamos de decibeles y ya no hablamos de muchas otras cosas que parecían interesar e importar hace 20 años, como que la ecología o su nombre o sus conceptos pasaron al diálogo doméstico intrascendente, inocuo, y que no ha servido para nada. Así podamos gritar todos los días que estamos en desacuerdo porque nos sentimos somnolientos o atarantados con el humo o con la contaminación invisible como es la del ozono, y que nos moleste el ruido, no hacemos ni tomamos ninguna medida para tratar de que no nos violente esa violencia de otros. Porque no me diga usted que si escucha el ruido de una motocicleta, de una sirena, de un claxonazo, o simplemente de estos, no sé, representantes de qué fauna, que vienen en su camioneta, en su coche con las ventanas abiertas y el tocadiscos o tocacintas, como se llaman ahora, doctor, a todo lo que dan, exaltando los agudos. Fauna exhibicionista se llama. Y que dice uno, pues oye, bájale a tu onda esa. Bueno, le robaron el carnaval nomás, no pasa nada. ¿Cómo que le robaron el carnaval? ¿Por qué te decían que solamente en las calles del malecón de Mazatlán o en La Paz andaban así de repente? No solamente están disfrazados de vaqueros, párate como aquel caseta, que te conté. Párate en la caseta, en la salida a Cuernavaca los sábados, en la mañana, y ahí están, ahí van. De todos los tipos de carros, últimos modelos antiguos, recientes, y además, económicos, camionetas. De los bukis. Afortunadamente ya desaparecieron los broncos, pero con música de los bukis es como para, además del insulto de los decibeles, el insulto al buen gusto, pues que es una violencia brutal en contra de los demás. Mira, yo quisiera hablar de dos formas de violencia de las cuales difícilmente se habla y que tienen que ver, una de ellas sobre todo con la violencia doméstica y una prolongación de la violencia doméstica que es la violencia escolar. Pero ya que hablábamos hace un rato de contaminación, yo quisiera nada más decir que la contaminación visual es muy violenta. Que el que tengamos una ciudad que fue en algún momento muy hermosa y que ahora esté llena, por ejemplo, de anuncios espectaculares, es una forma de violentar los derechos de los ciudadanos, que no nos interesa en lo más mínimo ver ni anuncios de vinos, ni de relojes, ni de viejas encueradas, ni de películas, ni de programas de radio en las calles, que son parte del tránsito y del tráfico que todos los días tenemos. No nos interesa a muchos mexicanos que los hermosísimos edificios de principios del siglo XX, de cal y canto o de cantera, estén verdaderamente mancillados y violados en su belleza estética por los negocios que los pintan de verde escuela o de azul metálico, y que hay muchas formas de violencia visual brutales, porque la contaminación visual en una parte, y estudiada así por los esteticistas, también se llama feísmo. Hay una cultura hacia lo feo, y el feísmo puede ser una forma violenta de agredir la sensibilidad de otros, pero eso no tiene importancia en realidad si contemplamos otras formas como la violencia escolar. La educación o el sistema educativo en México es violentísimo, es agresor, es agresivo. ¿Por qué? En primer lugar, porque violenta la naturaleza misma de su fin o de su finalidad. En México los niños no van a la escuela a realizar un aprendizaje para la vida, no van a la escuela a estudiar o a aprender cómo ser mejores ciudadanos o mejores seres humanos, no van a aprender cómo tener mejor salud, mejor calidad de vida. No, la educación en México es violenta en contra de la enseñanza y favorece la ineficacia, favorece la ineptitud e impone patrones de educación absolutamente obsoletos e inútiles. Y eso es violentar a la niñez. Millones de niños mexicanos son violentados por un régimen que impone lo que enseña y que no enseña nada, más que una serie de elementos de información chatarra
que no van a ser funcional a ningún educando. Los sistemas además se imponen a forciori, se imponen a fuerza, y en muchas ocasiones con violencia física por parte de los maestros y de los padres, que siguen considerando que la letra con sangre entra. Si hay una forma violentamente sutil de agredir a un niño es con la escuela. Hay otros sistemas escolares donde eso no está permitido, porque el respeto para los derechos fundamentales del niño prevalece en todo. Prevalece incluso en el mensaje pedagógico, prevalece en la investigación de sus necesidades de aprendizaje, prevalece en el trato respetuoso del guía o del maestro hacia el educando, prevalece en la posibilidad de educar para la igualdad, prevalece en el respeto por las diferencias de género, prevalece incluso por la enseñanza similar ante discapacitados o disfuncionales y los que no lo son. Pero las otras formas de educar, las impositivas, las que agreden, las que ponen a temblar al alumno, las que enferman de neurosis o de angustia al que va a presentar un examen, las que impiden que miles de egresados de las universidades puedan recibir un título profesional por el temor terrible a la tesis o al examen profesional, las que intimidan o las que enseñan lo que no nos va a servir en nuestro contexto, las que preparan licenciados en la administración de empresas que jamás van a administrar nada, las que preparan paramédicos que no van a contar con recursos ni con medicamentos, las que preparan para la nada o para la falta de calidad de vida o para la depredación, o las que educan para la competencia comercial, están siendo agresivas. Y es una forma, la escolaridad y la educación oficial y no en México, más severas de violencia en contra de los ciudadanos. Y nos hablará de la importancia de transmitir la no violencia en las universidades, muy relacionado con lo que estás planteando. Es vital, fundamental, totalmente fundamental. ¿Por qué? Porque en las universidades tenemos a jóvenes que se están formando y que son quienes en el futuro inmediato tendrán en sus manos la responsabilidad de conducir un país. Y es evidente que si nosotros los formamos dentro de los valores de la no violencia, estaremos asegurando nuestro futuro. Por eso es realmente fundamental el que nosotros no descuidemos este tipo de formación para nuestros estudiantes. En las que nosotros tenemos, las universidades tecnológicas, sí. ¿Por qué? Porque estas universidades están ubicadas en zonas marginadas, en zonas donde hay jóvenes con muchos deseos de una superación, de una formación universitaria y que no tenían antes acceso a esto. Y eso genera violencia. Pues yo creo que en sí debemos pues en las áreas o las entidades que tienen, digamos, alguna función social, pueden también ir atrayendo a estos jóvenes, sobre todo en los lugares en donde existe una alta población de jóvenes que no tienen un empleo, que están desocupados. Yo creo que habría que hacer programas especiales para ellos. El joven en sí, yo se lo digo porque yo tengo más de 30 años de tratar con estudiantes, el joven en sí es un joven noble. Podría ser una reunión así a nivel nacional de universidades para efectivamente entre todas poder reflexionar sobre este asunto y a lo mejor hacer alguna propuesta, sobre todo en el sentido, como usted me dice hace un momento, de los jóvenes que no acceden a la universidad. Pero en tanto nosotros les podamos dar esa oportunidad, será mejor. La educación evidentemente es un papel sumamente importante en la erradicación de la violencia y en el fomento a la no violencia. Fíjate, Ernesto, ¿querés comentar algo? Hablabas del derecho a la educación. Se me había pasado esa omisión terrible que gracias al ingeniero Reyes pues ahora recordamos, la violencia que se ejerce contra los jóvenes mexicanos que no tienen acceso a la educación superior o a la educación media por situaciones de carácter económico o política educacional, la marginación, la limitación, la restricción económica que se ha hecho a los institutos técnicos y a la Universidad Nacional Autónoma de México pues ha sido severísima, porque reduciendo el presupuesto, creando una imagen negativa de las universidades a través de la manipulación de las condiciones académicas y laborales de estas universidades del Estado, se ha creado un boom
un crecimiento desmesurado de la educación confesional y de la educación privada, en detrimento del derecho a la educación superior que tienen millones de jóvenes mexicanos. Y esto yo creo que son las formas más severas de violencia que hay del Estado en contra de los fundacionales. Fíjate, Ernesto, y nosotros que nos toca un poquito estar más de cerca de lo que es la violencia intrafamiliar, lo señalabas hace rato, habría dos aspectos que querría destacar en torno a la violencia dentro de las familias, dentro de la célula que conforma la sociedad, dentro de la familia que hay que formar a fuerza, ¿no? Esa familia, la Sagrada Familia esa familia en donde se supone la vida es perfecta, según algunas, no buenas conciencias, sino ciegas y sordas conciencias. O hipócritas conciencias. O hipócritas conciencias. ¿Verdad? La familia, no se me olvida aquella afirmación atribuida, no sé si sea cierto, no me consta, a Salvador Novo, que dice: familia, grupo de personas que se destruye bajo el mismo techo. Pero te voy a explicar por qué mi pesimismo. ¿Y es que don Aleador vivía solamente con su mamá? En este sentido, uno, la violencia que sufren muchas mujeres directamente de su pareja. Y no me refiero a los golpes y al maltrato, que ya de por sí es una forma grave de violencia y de manifestación en la pareja, sino a la violación sexual dentro de la pareja. Afortunadamente, de unos años para acá, esto está considerado como un delito. Pero con la mentada cancioncita esta de que hay el débito conyugal. El débito conyugal. Yo me caso contigo y tienes que estar conmigo para cuando yo quiera, para cuando me den ganas, como yo quiera, en las condiciones que yo quiera, sin importarme lo que tú piensas. O cumples con tus obligaciones o te violo, maestra. Claro, la mejor forma, te dicen por ahí, de mantener a tu marido es que siempre que él quiera, tú quieras. Acceda. Siempre. Siempre que él desee, tú tienes que estar dispuesta, linda, creativa, dispuesta, olorosa, perfumada, en negligé, con muy buenas medidas, con en la mejor de las disposiciones. Y resulta que eso en la vida real, controladita en la mano para que tú debes ser la que se cuida, la que debe ser responsable del no embarazo o del embarazo. Los condonquienes o los condoncuandos, la espuma o el gel o lo que tú quieras. Exacto. Pero entonces tú eres la responsable. Es un delito que se comete más frecuente de lo que pensamos cuando un hombre, mediante la violencia, obliga, fuerza a su mujer a tener relaciones sexuales. Hay verdaderas, Ernesto, violaciones de mujeres por sus propios maridos, cónyuges, amantes, concubinos, parejas, como le quieras llamar, su hombre, ¿no? Verdaderas violaciones. Es que el Señor me usó. De mujeres. No tenemos que irnos a África, donde violan a tantas mujeres. Aquí, y donde en este país, los hombres violan a sus compañeras, esposas, sus parejas de vida. Y eso habría que decirle a todas las mujeres que nos escuchan: es un delito. Usted tiene derecho como mujer, y me imagino que como hombre también, a decir: hoy no, esta noche no, querido. No, recordando el título del libro de Sergio Sinay, esta noche no, querida, pues ellos tienen derecho a decir no, querida, y nosotras también, esta noche no, querido. Y la violación se ha tipificado de esa manera por la cantidad de denuncias, Ernesto, porque se decía: todo lo que pasa en mi casa, en mi techo, en mi recámara, corresponde a mi intimidad, y que nadie se meta. Entonces, mujeres embarazadas por violaciones en su propio hogar por su propio marido. Entonces, ese es un punto que yo quería destacar como violencia sexual. Simplemente el hecho de que abusen de un compromiso legal, en ocasiones de un compromiso virtual, usando o ejercitando la sexualidad en contra de la opinión o disposición de la pareja,
Eso es violencia. Y la otra es que te obliguen a hacer cosas que tú no quieras. Léase posiciones dolorosas, incómodas. Léase actos que desde tu muy personal punto de vista, ¿no? desde tu muy personal punto de vista te denigra. No, me pongo a pensar, Ernesto, los esposos que les dicen, ay vieja, es que ya estamos tan aburridos, ahora necesito que te acuestes con otro y que yo te filme con un video. Por ejemplo, a ese tipo de situaciones. Ay vieja, yo para estar pleno y satisfecho necesito verte practicar un felatio a un desconocido. Ay vieja, yo necesito verte con otra vieja. O alcance, es que no haya la mano nada. No sé, cualquiera de estas acciones que yo como ser humano sienta que me denigra, que va contra mi voluntad. Nada de que por mantener al marido yo me dejo que me firmen, me filmen, me brinquen, me lastimen, me agredan. Necesito verte a ti con otro y yo no deseo estar con otro. Eso es violencia sexual doméstica. Y tu marido, aun cuando sea tu compañero de muchos años, no tiene autorización ni derecho a solicitar. Aunque tenga la bendición del ministro, del cura, aunque o de tengan sea, la danza de los que le hayan 7 papas, esa misa de 3 ministros, patraña obsoleta llamada Epístola de Melchor Ocampo, no tienen derecho a violarlo. Y también dentro de la familia yo no quisiera dejar pasar una manifestación muy clara de la violencia, particularmente con los hijos que tienen una preferencia sexual diferente a la que yo como papá o yo como mamá esperaba. El testimonio lo han dado en varias ocasiones a través de los diferentes programas que hemos tenido sobre sexualidad, donde la violencia emocional, donde la violencia física, que incluso, Ernesto, ha llegado a la muerte. Hay reportado un caso de un papá que cuando supo que su hijo era homosexual, lo mató. Es un caso que tienen reportado, creo que hace 1 o 2 años, fuera del Distrito Federal. El papá no pudo resistir, le dijo que lo quería muerto, y se lo cumplió. Esa es una de las agresiones más frecuentes. Te prefiero muerta que lesbiana, te prefiero muerto que gay, te prefiero muerto que maricón. Son agresiones verbales, son agresiones físicas, porque cuando el niño muestra cualquier tipo de conducta, expresión verbal o movimiento, manierismo, los golpean. Y pórtese, y camine bien, y póngase bien, y hable como hombre. Y es una violencia derivada de su orientación sexual. Entonces, cualquier manifestación distinta a la que los padres esperaban, a veces es motivo, no siempre, pero a veces es motivo de una gran violencia verbal, diciendo lo terrible o lo desdichada, ay, qué desdichada sería yo si tuviera un hijo gay, o la agresión abierta física. Entonces yo creo que eso se da en el hogar, para ya no hablar también de la agresión que sufren las personas con discapacidades, que también sería otra forma terrible. Y yo creo que ahondar un poco en la homofobia, ahorita pasamos a la otra, porque la violencia de la inaceptación, pues que sería la forma más grave, como tú lo señalas, va precedida de muchos años de formas diversas, sutiles, abiertas, a veces explosivas de rechazo. Muchos padres o muchos familiares entenderían, entre comillas, que esto pudiera ser una reacción homofóbica, producto de una cultura que también lo es. Y bueno, tener la gravedad y el rechazo de todos aquellos que estamos conscientes que la homosexualidad no se escoge, que la homosexualidad no es una enfermedad. Pero hay formas también que se parecen a esto y que dan origen a agresiones muy parecidas o quizá idénticas en niños y jóvenes, hombres y mujeres, que sin ser homosexuales tienen comportamientos
algunos afeminados y algunos pues masculinizados, de la misma manera que hay jovencitos afeminados que pueden ser heterosexuales, hay jovencitas que pueden tener conductas masculinizadas sin ser homosexuales. Y a estos niños se les agrede de mil formas así. Yo recuerdo en mi caso el solo hecho de ser un niño tímido o que prefería tocar el piano y leer que jugar fútbol, y quizá esto sea parte de mi rechazo al fútbol, pues hacía que yo escuchara de mi padre y de mi abuelo comentarios de que si yo era o iba a ser maricón. El día de hoy sé que debo haber sido un niño sensible y pues bastante frágil, repito, y además tímido. Y pues por no sé qué razón yo prefería la música y la literatura o dibujar. Pero y a los juegos entre comillas violentos. ¿Por qué fue? No lo sé. Así era yo, simplemente. Pero me gané muchos años epítetos de esa naturaleza. Y suponiendo que lo hubiera sido, a lo que voy, como en el momento en que problema? empezamos a manifestar incluso dentro del programa alguna actitud feminista, bueno, sin infinidad de ocasiones tú te recordarás que yo he sido acusado de ser homosexual simplemente porque no tolero que maltraten a las mujeres, ¿no? Esta polarización de los comentarios homofóbicos a quienes, sin ser homosexuales, no presentan las características que tiene dentro de su expectativa un macho o un papá macho o una mamá que considera el machismo como pues la máxima jerarquía de la actitud humana, son una forma de violencia doméstica muy severa, una violencia verbal y conductual, que te repito, no sufren solamente los homosexuales, sino quienes no siéndolo no se adaptan o no adoptan el patrón o el estereotipo del machito o la hembrita desde pequeño. Pero es una manera de ejercer violencia, este rechazo, esta burla, este sarcasmo, estas amenazas, estos golpes, este maltrato por su orientación sexual. Yo creo que fundamentalmente los más importantes son aquellos que están relacionados con el entorno familiar. Una falta de atención a los núcleos de la familia, entorno familiar desarticulado, el divorcio, la falta de atención de los padres por causas múltiples y fundamentalmente por la desatención de los núcleos y de los miembros de los hijos de la familia. Fundamentalmente eso. A ellos se le agregan otros aspectos como son pues el desempleo, la falta de ingreso económico sostenido y permanente que permita satisfacer las necesidades básicas de los miembros de la familia, pues eso hace que muchas veces por la imitación, por contaminación de otros grupos de contactos que tienen los miembros de la familia, desvirtúen su verdadero desarrollo psicosocial y opten por otras alternativas que en el corto y mediano plazo pues dañan la integridad física y mental de ellos mismos, y eso genera pues desequilibrios que tienden a la violencia intrafamiliar y que deben ser atendidos en el entorno de un ámbito psicosocial. Claro, porque modifican los cambios de personalidad del individuo y eso genera pues que en esa nueva fase de irritabilidad y de cambios de modalidad psicosocial pues enfrenten situaciones realmente distintas a las del quehacer cotidiano, y la violencia intrafamiliar pues genera más violencia, y esto genera trastornos sociales muy fuertes que terminan en cuestiones extremas como homicidios, suicidios y otro tipo de patología social que vemos con mucha frecuencia. Educación, los programas de detección y prevención de los problemas en el primer nivel de atención y todo aquello que represente un esquema de organización interna y social de la familia en condiciones adecuadas para tener un desarrollo más armónico. ¿Qué fue el doctor Moreno Reyes el que No. ¿No se llama Mario Moreno Reyes? No, doctor, era el doctor Humberto Cabrales. Es que me pareció escuchar un lenguaje muy parecido a esto. Y
Yo creo que después de estos lugares comunes es muy importante que retomemos el tema de algunas formas de violencia que son sustanciales para aprender mínimamente dentro de este concepto que debemos tener todos lo que es la cultura de la violencia, qué pasa con dos tipos de grupos sumamente importantes e interesantes y además frecuentes que sufren una marginación, un rechazo familiar y social, que no solamente lo es en el sentido del abandono o la dejadez, entre comillas, o la negligencia hacia ellos, sino que lo es en actitudes de franca hostilidad y rechazo físico, emocional, social y económico, que son los discapacitados que mencionaba Patti hace un momento, y otra parte que yo quiero mencionar también con un énfasis muy particular, porque una violencia familiar severísima, oculta, subyacente dentro de esta manera de guardar o de ocultar esta ropa sucia que se lava en casa, es la agresión y la violencia contra los ancianos, que se ejerce simplemente en la ignorancia, en la negligencia, en el abandono, en el desinterés y en la negación de participación del anciano en tareas productivas dentro del hogar o fuera del mismo. Entonces, más que los lugares comunes y de hablar de manera cantinflesca, yo creo que a ustedes les interesaría mucho saber cómo se ejerce violencia contra los discapacitados, y la violencia que estriba en las formas de comportamiento que violan los derechos de estos y que van desde lo peyorativo de un mote o de un apelativo, el cojo, el ciego, el tarado, el roco, chueco, o el paralítico, o el deforme, hasta pues las conductas de marginación que conllevan una violencia brutal en una frase no expresada con palabras, pero sí en los hechos de que tú no sirves para nada, o eres un estorbo, o para qué naciste, o para qué vives, o por qué no te mueres, que vienen a ser pensamientos que invaden la mente de la familia de un discapacitado en un número muy importante de ocasiones, aunque no se atrevan a manifestarlo a veces abierta, asertiva y cuando menos honestamente. Y la victimización que hacemos de los discapacitados, que se convierte en algo muy importante si son el centro de la atención médica y económica de la familia. Entonces la agresión es doble. El individuo discapacitado en una familia que centra pues sus miradas, su atención, su gasto, su tiempo en la atención de alguien con discapacidad, puede ser tan simple como un niño con una parálisis cerebral infantil, un niño con mongolismo, un niño con una discapacidad visual severa, etcétera, y que entonces son objeto del resentimiento de otros, los privilegiados, los sanos, los funcionales, que sienten que se les está quitando parte o una gran parte de la atención que merecen o del reconocimiento que se merecerían teóricamente por ser simplemente normales, sin que ellos hayan hecho nada para hacerlo. La mente colectiva. Cuando una multitud entra en sincronicidad, piensa, si tú quieres sintonizar un radio y te equivocas, no oyes más que puro ruido o silencio. Pero si todos los radios están en la misma onda, entonces hay una uniformidad de pensamiento y de sentimiento. En el lado negativo, ve un linchamiento. El tipo más cobarde se vuelve el más feroz asesino. Ve una crisis de pánico, ¿sí? El tipo más decente le pisotea el cráneo a una niña con tal de salvar su vida, ¿sí? Pero también velo en la buena onda. Está pésimo el partido y los enemigos acérrimos la ola y se sincronizan. Eso es lo que en un momento que hay un estallido incluso sobrepasa a los líderes. Que cada uno se haga responsable de su parte. Los medios de la suya, los dirigentes de la suya, los árbitros de la suya, los jugadores y los técnicos, ¿verdad? Y obviamente todos los que nos metemos en un estadio. Puesto, y sobre todo si alguien tiene liderazgo, lo que siempre hemos sabido, una manzana podrida te pudre el cesto entero, mi viejo, si tiene poder. Y también una sola persona puede
con su podredumbre interna, hacerle mucho daño a la gente a que muchas quiere. personas. Bueno, ¿Qué pero sucede cuando una sola persona, y era lo que estaba yo hablando en el corte pasado, esa sola persona, por el hecho de tener 75 años, o de empezar a tener lagunas mentales o trastornos de memoria, o trastabillar o repetir constantemente las cosas, las palabras o los recuerdos, y no tener obviamente ya trabajo por estar jubilado o haber perdido el trabajo muchos años atrás, o haber tenido que dejar de trabajar por ancianidad, es objeto del menosprecio y el desprecio de todos los de la familia. ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Qué tan violento puede ser que nos olvidemos que ese ser humano que ahora no puede consigo mismo ni con la vida, fue quien nos dio, pues, la redundancia, nos dio vida, nos dio alimentos, nos permitió vivir y sobrevivir durante muchos años, fue nuestro ejemplo para bien o para mal, fue nuestro guía para bien o para mal también, y que ahora deambula como fantasma por ahí, arrastrando los pies, a veces con la ayuda de un bastón, y esperando que alguien se detenga y le pregunte: ¿cómo estás, abuelo? ¿Qué tanto la manera en que los alimentamos, qué tanto la manera en que los cobijamos, o más aún, qué tanto cómo los escuchamos, nos permite saber si un anciano se siente realmente querido y aceptado, o por el contrario es víctima de un violento, silencioso y sordo rechazo de todos aquellos que aún disfrutan de las capacidades y de los dones que la naturaleza les confía? Esta forma de violencia es otra de las violencias ocultas que no están por ahí, que no se mencionan, que bueno, pues muy difícil que alguien hable. Yo no recuerdo, lo hemos visto en 2 o 3 ocasiones a lo largo de casi 10 años de programa, pero no recuerdo que nos haya hablado un anciano, que nos hablan muchos, pero para otras cosas, y nos diga: doctor Pati, me siento muy mal porque me siento agredido con el silencio de mis familiares, me siento una carga para ellos. Nos habló uno que su señora le pegaba, ¿te acuerdas? Sí. Que se lo subía al monte y le pegaba, pero ese es el único que yo me acuerdo. Sí, en pero toda hay la otros historia menos del programa. ancianos que también te pueden comentar acerca de eso, ¿no? ¿Que les pegan? Sí. No me digas la moglia. Algunos les pegan, ¿quién? les pegan el cachete, les pegan la nariz. Y entre Karina y yo ahorita vamos a ver, ¿verdad, Karina? Vamos ahorita mismo, dinos. Pero yo sí quisiera saber acerca de esto, y valga este programa y algunos que se hagan entre semana, recordarle a estos ancianos que nos escuchan que si sienten que hay una forma violenta, que hay una actitud hostil, que hay un silencio inexplicable, que hay una separación o una diferenciación entre lo que ustedes comen y los demás en la casa, o cómo viven o cómo se alinean, o de qué disfrutan y de qué no, lo digan, porque es muy importante que la cultura de la violencia, que sepamos cuál es la cultura de la violencia para poder ejercer precisamente y aprender la cultura de la no violencia contra los ancianos. Que mi pareja no me hable, que mi papá no me hable, que mis hermanos no me hablen, que mi mamá no me hable. Es realmente una agresión, pero gruesísima. Sí, la agresión verbal ha dado origen incluso a obras completas que tratan del aspecto de este aspecto de la agresión, que sigue siendo verbal, porque el silencio es una expresión, sí, donde no se verbaliza lo que se siente, pero con eso se obtiene un efecto que miles de palabras no conseguirían. Yo creo que entre los gritos y el silencio muchos preferirían los gritos, porque cuando menos sabrían a qué atenerse. El silencio, en cambio, puede llegar a ser devastador. Te sume en la inseguridad, en el desconcierto, te sume en la ignorancia. Y yo creo que los mexicanos te duele, el silencio te duele. Bien como sabemos usar las malas palabras.